Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 90 años en el corazón de Costa Rica. Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este tercer programa de la semana. Hoy también tenemos, dichosamente, horario regular. Mañana volvemos a un horario especial por la Copa Oro y la Copa América. Mañana estaremos de 1:30 a 2:30 de la tarde. Pero bueno, bienvenidos en todas las plataformas en las que estamos disponibles. Estamos en vivo en radio 93.5 FM. Estamos en internet monumental.co.cr, CDR Móvil, que es nuestra aplicación celular. Estamos en el Facebook Live de Noticias Monumental. Estamos en Twitter en @monumentalcr. Este programa lo pueden observar esta noche a las 7:30 en Canal 2. Lo pueden volver a escuchar hoy a las 9:30 en Monumental, la radio de Costa Rica. Y también les recuerdo que desde la semana pasada habilitamos los podcasts, así es que usted nos puede buscar en Spotify, nos puede buscar en iTunes y nos puede buscar en Google Podcast bajo el nombre de Matices y escucharnos cuando y donde usted quiera. Hoy será un Matices histórico. Yo invité al politólogo y especialista en relaciones internacionales, don Carlos Murillo, a que nos acompañe. Don Carlos, bienvenido, ¿cómo le va? Gracias, Randall, muy bien, y con un mundo en coyuntura como pocas veces. Sin duda alguna, yo le agradezco mucho que esté aquí. Es la primera vez que invito yo a don Carlos a Matices, sí, de quien tengo un extraordinario concepto, así es que muchas gracias, don Carlos, por venir. No, con gusto, más bien agradezco la invitación. ¿Por qué invité a don Carlos? Bueno, porque esta semana se cumplen 100 años, el 28 de junio en particular, se cumplen 100 años del Tratado de Versalles. Y usted dirá, ¿qué es el Tratado de Versalles? Bueno, es el tratado posterior a la Primera Guerra Mundial, después del armisticio que se logra en 1917, que permite con los países vencedores, con Alemania, responsabilizarlo prácticamente de los daños de la guerra. Esto da fin oficialmente, digamos, a la Primera Guerra Mundial, pero lo enormemente paradójico es que siembra el ADN de lo que 20 años después se convertiría en la Segunda Guerra Mundial. Creo que es un tratado que marca la historia del siglo XX, don Carlos. Sí, sin duda, porque efectivamente marca el fin de la Primera Guerra Mundial, pero el inicio de lo que se conoce como la crisis de los 20 años. La crisis de 1919 a 1939 lleva implícito en el mismo Tratado de Versalles, que en principio es un tratado de paz. Luego veremos por qué digo que en principio, pero también marca otro elemento clave, que es el antecedente más directo de la Carta de San Francisco de 1945, que crea a las Naciones Unidas y establece el orden internacional de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, en realidad, ese Tratado de Versalles tiene una serie de elementos fundamentales para entender el siglo XX y entender un poco lo que está pasando en estos primeros años del siglo XXI. Sin embargo, para entender el Tratado de Versalles y su trascendencia, tenemos que entender la Primera Guerra Mundial. Sí. Que lo hablábamos ahora antes de entrar al aire, ¿verdad? Que a mí me parece una guerra muy particular, por supuesto terrorífica, pero particular en el sentido de que confluyen un montón de pequeños elementos y pequeños conflictos nacionales que generan la incorporación de las potencias en ese instante y que prácticamente se convierte en la Gran Guerra Europea. Sí, la Gran Guerra Europea, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, pero con repercusiones para todo el mundo, porque tengamos en cuenta que se trataba de potencias coloniales europeas, todas las que intervinieron en esa primera guerra mundial o gran guerra, y muchas de las confrontaciones tuvieron también efectos fuera de Europa.
O sea, para entender la Primera Guerra Mundial hay que ver no solo esa confrontación de las más violentas en la historia de la humanidad por la cantidad de muertos, sobre todo civiles, sino cómo eso tuvo presencia en América Latina, por ejemplo, en las relaciones franco-argentinas o entre Alemania y Argentina, y lo mismo en África y Asia. O sea, la Primera Guerra Mundial y luego el Tratado de Versalles sientan las bases de lo que sería el siglo XX y de lo que estamos viviendo hoy. De ahí yo creo, Randall, sin duda la importancia del tema, que mucha gente pensará que es un recuento histórico. No, estamos viviendo hoy muchas de las consecuencias de ese Tratado de Versalles. Sí, muchos historiadores señalan que la historia es cíclica. Sin duda, es cíclica. Ya Maquiavelo lo había identificado. Es cíclica, pero en un nivel superior. O sea, como ver un resorte o una espiral en donde se va girando, se regresa a un punto de partida, pero en un nivel superior. Sí, realmente es muy interesante. Es cierto el dato, don Carlos, de que es un 1% de la población mundial la que muere en la Primera Guerra Mundial. Hoy lo leí varias veces. Sí. Sí, sí. Es terrorífico. En realidad, sí, mucho más que la Segunda Guerra Mundial. Porque recordemos que en el caso de la Segunda Guerra Mundial también no solo fue en Europa, tuvo una proyección, excepto en América Latina, donde hubo muy poca confrontación. Sí, fue una guerra del Pacífico, en Asia, en África, y sin embargo hubo menos muertos en términos del porcentaje de la población. Sí, yo quisiera nada más a la hora de generar esa comparación, justamente para entender, digamos, lo terrorífico y sangriento que fue la Primera Guerra Mundial, en que, por ejemplo, la aviación militar no estaba desarrollada en la Primera Guerra Mundial. No había tecnología de guerra como la conocemos hoy o como la conocimos 20 años después. Es decir, realmente con una tecnología muy, muy atrasada y muy incipiente en temas militares se mató un montón de gente. Sí, es que era una guerra de confrontación directa, y eso la hizo más sanguinaria que cuerpo a cuerpo. O sea, fue la guerra de transición entre las guerras del siglo XIX hacia atrás, como las guerras napoleónicas en 1815 en Europa, donde si bien era cuerpo a cuerpo, normalmente las luchas no eran en áreas urbanas, no había el desarrollo de la urbanización en Europa que ya había a inicios del siglo XX. Entonces fue una lucha cuerpo a cuerpo, donde comienza a incursionar algunas armas nuevas en ese momento, ya hoy nos parecerían obsoletas, pero claro, nuevas en ese momento, y en áreas urbanas. Entonces no solo hubo una gran cantidad de bajas entre combatientes, que es lo que hace la guerra, sino también una gran cantidad de bajas entre población civil, que son daños colaterales en términos de guerra. Así es, el 1% de la población mundial falleció en esa Primera Guerra Mundial, que ahora que estaba repasando para hacer el programa, recordaba mis clases de estudios sociales, cuando uno le pasaba muy por encima, realmente en el colegio de la Primera Guerra Mundial, y le decían a uno, causa de la Primera Guerra Mundial, y entonces le ponían abajo, el asesinato del archiduque Francisco Fernando, austriaco, en Sarajevo. En Sarajevo, punto. Ese era el inicio. Y entonces, cuando usted empieza a leer, uno dice, suave. O sea, ese fue tal vez el detonante, pero no son las causas de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo era el mundo, don Carlos, en 1914, incluso antes, para entender esa relación de fuerzas? Ok, tenemos brevemente que regresar 100 años atrás, a 1815. Y ahí agrego un elemento. Desde el siglo XVII, el sistema internacional se ha venido estabilizando después de un conflicto armado a través de acuerdos entre partes combatientes o beligerantes, casi que en las dos primeras décadas del siglo. ¿Por qué remontarnos al siglo XIX? En 1815 se establece el sistema de naciones europeo, después de la derrota de Napoleón, y se inicia un sistema en Europa
Recordemos que cuando decimos Europa, pero estamos hablando de cómo las potencias coloniales europeas controlaban prácticamente todo el mundo. Entonces, aunque hablábamos de Europa, estábamos pensando en todo el mundo. Se establece un sistema de alianzas en 1815 que permite una paz armada a lo largo del siglo XIX. En relaciones internacionales es la época de oro de la diplomacia, de la paz armada, porque se mantuvo a lo largo de todo el siglo XIX una paz relativamente débil, pero que había un balance de poder. Con Bismarck, a partir de la década de 1890, se inicia un cambio en la relación de fuerzas. Comienza la decadencia de ese siglo de la diplomacia y comienzan a crecer dos cosas: los nacionalismos, pero los nacionalismos sobre todo de naturaleza imperialista, con los grandes imperios europeos. Comienza a crecer la carrera armamentista. Aparece por un lado Alemania como potencia naval, e Inglaterra se consolida como tal, como potencia naval, y comienza a entrar ya no una paz armada, sino en realidad un juego de poder entre países europeos, entre potencias, y se constituye la Triple Alianza, encabezada por Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro, y al frente la Santa Entente, o la Alianza de la Entente, que era básicamente Rusia, Gran Bretaña y Francia. O sea, dos bloques de poder que comienzan en una lucha muy grande y comienza a fragmentarse ese balance de poder en Europa, y llegamos así a inicios del siglo XX. Permítame entender esto de la paz armada en el siglo XIX. A diferencia, digamos, de lo que vemos hoy, donde hay una potencia marcada militar, digamos que los Estados Unidos, o la segunda mitad del siglo XX, donde había dos potencias militares, Estados Unidos y Rusia, y URSS. En el siglo XIX había muchas potencias. Es decir, estaba Inglaterra, estaba Alemania, estaba Francia, y estaba Rusia, por supuesto, que son cuatro. Estaba el Imperio Otomano, estaba el Imperio Austrohúngaro. Es decir, había realmente muchos con poder para destruir al otro. Y lo que se hizo, habiendo tantos poderosos, es que había, digamos, una relativa calma en Europa, con base en esas alianzas que se logran entre los países, con el fin de no estallar una guerra que le haría daño a todo el mundo. Claro, el principio es que si hay un balance de poder, o sea, en donde, y es lo que se llama la trampa de Tucídides, en referencia al historiador y militar griego, en la guerra del Peloponeso, si hay un balance de poder, nadie ataca a nadie, porque uno no va a una guerra si no tiene la certeza de ganar, ¿verdad? O la certeza, que es otro elemento de la trampa de Tucídides, en el sentido de que si un Estado ve que el otro se está preparando para armarse y atacarlo, debe atacarlo primero, aunque no haya certeza completa de que va a ganar, pero es preferible atacarlo antes de que el otro se vuelva muy poderoso. Ok, es como estar en una sala, ¿verdad? Todo físico-culturista. Usted dice, aquí nadie se pelea, porque nadie tiene la seguridad de ganar. Y ¿qué es lo que comenzó en ese mapa que trazaste hace un momento, de la cantidad de potencias europeas que estaban confrontando? Cuando comienza Alemania e Inglaterra a crecer en su poderío, sobre todo naval, comienza uno a mirar en esa mesa, aquel está yendo a hacer más ejercicios, se está fortaleciendo, está aprendiendo otras técnicas. Entonces lo más probable es que si estamos nosotros dos, yo le diga: Randall, aquí tenemos que formar una alianza, porque nosotros dos unidos podemos competir con los otros dos. Claro. Entonces comienza a finales del siglo XIX a ir conformándose esas alianzas para mantener el balance de poder. Pero hubo una variable que el presidente Wilson la cuestionó mucho, y que fue uno de los desencadenantes de la Primera Guerra Mundial, es que detrás de los pactos había otros pactos secretos. O sea, había pactos entre los miembros de una alianza y de otra alianza por debajo de la mesa, y llegó el momento en que las alianzas no tenían certeza, que estaban en un balance de poder.
porque por debajo de la mesa se estaban negociando otro tipo de acuerdos. Y comenzaron a aparecer una serie de tensiones, o sea, de esporádicas confrontaciones, y por eso ahí hay una analogía con lo que estamos viviendo en este momento. O sea, entre los bloques de poder a inicios del siglo XX en Europa no había una confrontación directa, pero así habían roces, había ocupaciones de territorio. Y cuando uno ve el mapa europeo de los últimos 5 siglos, ve cómo las fronteras cambian casi que anualmente. Ha sido en las últimas décadas que ha habido estabilidad, ¿verdad? Claro. Y hoy no olvidemos el caso de algunos casos como Ucrania, la ocupación de Crimea, los cambios en los Balcanes, y de ahí la analogía con el siglo pasado. Claro, que es muy curioso, en 4 años, que es lo que dura, 3 años y pico, que es lo que dura el enfrentamiento en la Primera Guerra Mundial, el mapa de Europa cambia completamente. Es decir, Europa es una antes de la Primera Guerra Mundial, en términos físico-políticos, geográfico-políticos, y cuando se acaba es otra. Es otra Europa. Es otra Europa. Y a 1939, 20 años, es otra Europa. O sea, cambia el mapa radicalmente, y después de la Segunda Guerra Mundial hay otro cambio, y hoy lo vemos y es otro cambio. En ese balance que existe de la paz armada en el siglo XIX, la Royal Navy, la Marina Británica, es la que empieza siendo más poderosa. Alemania lo nota, se fortalece, ¿verdad? Usted tiene un balance entre las dos, digamos, por el control militar naval. Sí. Pero ¿qué es lo que hace Bismarck, que es el líder político alemán? Porque usted me dijo, en 1890 Bismarck cambia la situación. ¿Qué cambia Bismarck? Cambia el imperio austrohúngaro. Es un imperio poderoso, pero que necesitaba otra doctrina militar. Bismarck cambia no la naturaleza de la guerra. La naturaleza de la guerra es la misma desde que apareció en la historia de la humanidad hace decenas de miles de años, pero cambió la doctrina y la estrategia y táctica de cómo movilizar las tropas en comparación con lo que habían hecho los romanos hace 2000 años, lo que había hecho Napoleón Bonaparte, y Bismarck introduce una doctrina militar y una conformación de las Fuerzas Armadas que incluso hoy en América Latina muchos de los ejércitos son de naturaleza bismarckiana. Entonces comienza a romperse ese balance de poder. Y además, otro factor que garantiza la estabilidad del sistema internacional es la existencia de un hegemón global. Don Carlos, disculpe que lo interrumpa un momento. Es que tenemos información de última hora porque se estaba leyendo la sentencia en el caso del ex fiscal general, don Jorge Chavarría. Febe Cruz, que es nuestra jefa de información, nos cuenta cómo resultó la sentencia. Febe, buenas tardes. ¿Qué tal, don Randall? Muy buenas tardes para usted, para su invitado y por supuesto para toda la audiencia de Matices a esta hora de la tarde. Así es, como usted lo dice, hace unos minutos estábamos muy atentos a una sentencia que se tenía que dictar en contra del exfiscal general de la República, don Jorge Chavarría. Y es que don Jorge Chavarría fue absuelto hace unos minutos de 2 delitos de incumplimiento de deberes al no haberse inhibido de participar en causas judiciales donde figuraba como denunciado el ex magistrado de la Sala Tercera, don Celso Gamboa. Esta sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de Hacienda hoy, tras varios días de debate, donde la Fiscalía, el Ministerio Público, había solicitado inhabilitar hasta por 6 años de cargos públicos a don Jorge Chavarría. Así que bueno, el tribunal ha emitido hace unos minutos una sentencia absolutoria, señala los jueces en este caso, de que no hay delito, por lo menos no encontraron delito en la tesis que planteaba el Ministerio Público, y ha quedado absuelto don Jorge Chavarría. Por supuesto, nosotros a las 6 de la tarde, en el resumen especial de Noticia Monumental que vamos a tener,
Vamos a ampliar sobre estas informaciones, brindará declaraciones en unos minutos don Jorge Chavarría y nosotros les vamos a contar, pero queríamos llevarles de última hora la información que el tribunal absuelve al exfiscal general Jorge Chavarría, a quien la Fiscalía acusó por presunto incumplimiento de deberes. Información en desarrollo y por supuesto que a través de nuestra página web, a través de las redes sociales y a las 6 de la tarde, le repetimos, vamos a tener ampliada esta información, Randall. Gracias, Febe. Esperaremos, por supuesto, la reacción del exfiscal general. Es un notición. Cuando digo notición es que es una noticia importantísima, porque es el primer caso relacionado con el cemento, con la trama, digamos, del cemento, en que se va a juicio y que se absuelve, en este caso, al ex fiscal general de la República. Febe, que hay que recordar que don Jorge había insistido en que eso se trataba de una persecución, que el caso estaba mal acusado, porque se había acusado como prueba con 2 recortes de periódico y un programa de radio. Así es, de hecho don Jorge ha señalado y tuvimos una conversación con él, nuestro periodista y compañero Fernando Muñoz entrevistó a don Jorge Chavarría. Él señalaba, aquí no hay ninguna tesis, aquí no hay nada que comprobar, esto es una persecución de la Fiscalía y la nueva Fiscal General de la República, doña Emilia Navas, y hoy los jueces determinan de esta manera que no hay incumplimiento de deberes por no haberse apartado de estas causas contra el exmagistrado don Celso Gamboa. Así que bueno, el fiscal estará dando declaraciones, nosotras las estamos recopilando para llevárselas a ustedes, si es posible, durante los próximos minutos, que estemos en vivo en Matices, y si no a las 6 de la tarde, pero bueno, absuelto para la gente que se viene sumando también a esta transmisión, el exfiscal general don Jorge Chavarría, hace unos minutos en el Tribunal Penal de Hacienda. Febe, usted me podría confirmar nada más, pareciera un detalle, pero no es un detalle, si don Jorge fue absuelto por certeza. Eso es lo que estamos tratando de recabar, Randall, porque... Ok, discúlpeme. No, para nada. Su pregunta tiene mucho sentido porque acá es donde realmente toma contundencia la sentencia de los jueces, si es por certeza o si es por duda. Voy a recopilar esa información en cuestión de, deme nada más 2 minutos para contarle bien, para ver bien el por tanto, y poder contarle a usted lo que pasó. Con mucho gusto. De hecho, si quieren, mientras tanto nada más le explico muy rápido a la audiencia por qué es importante saber si es por certeza o por duda. Esta sentencia es en primera instancia, es decir, es el Tribunal de Juicio el que absuelve a don Jorge Chavarría. El Ministerio Público tiene 2 oportunidades para apelar. Puede presentar una apelación ahora que irá a un tribunal que se llama el Tribunal de Apelación, que en caso de que ese tribunal confirme la sentencia de absolutoria contra don Jorge Chavarría, la Fiscalía solo podría hacer un nivel más, que se llama casación. Podría ir a casación, y en caso de que se confirme la absolutoria por certeza contra don Jorge Chavarría, esto le abre las puertas al exfiscal general a demandar al Estado costarricense. ¿Por qué? Por daños a la imagen, por supuesto, y porque hay que recordar que en medio de este caso don Jorge renuncia y la Corte lo remueve, y esto es algo fundamental para entender si le abre o no el camino a don Jorge. Febe. Ahora sí, ya le respondo. Señora. Este tribunal, y le voy a leer la sentencia textualmente, abro comillas, este tribunal, en la aplicación universal del principio indubio pro reo, absuelve de toda pena y responsabilidad a don Jorge Chavarría por los 2 delitos de incumplimiento de deberes. Esto significa, es una locución latina que expresa el principio jurídico que en caso de duda, por ejemplo, por insuficiencia de pruebas, como en este caso, se favorecerá al imputado o al acusado, en este caso don Jorge Chavarría, así que es por esta locución latina indubio pro reo, es por dudas que absuelven a don Jorge Chavarría esta tarde. Así es, Febe, gracias por el detalle. Estamos ante otro panorama entonces. Si es indubio pro reo, además don Jorge podría apelar pidiendo que la absolutoria sea por certeza, pero siendo indubio pro reo le cierra la posibilidad de demandar al Estado costarricense, pero nos abre otro panorama, porque el indubio pro reo es por la falta de pruebas, justamente, y entonces en uno de sus argumentos le da la razón a don Jorge. El Ministerio Público no contó con prueba suficiente, no recabó prueba suficiente para señalar que don Jorge había cometido 2 delitos de incumplimiento de deberes por el que le solicitaba los 6 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
De hecho, Randall, nosotros estamos recopilando el por tanto de los jueces. En cualquier momento se lo vamos a trasladar a usted para que lo comparta con los oyentes, porque también, evidentemente, cuando hay una absolutoria por duda, hay un regaño implícito al Ministerio Público de no haber logrado las pruebas contundentes para, ya sea en este caso, lograr la condena a don Jorge Chavarría. Vamos a trabajar en eso, le digo, es información en desarrollo, acá estamos corriendo en la redacción para llevarles a ustedes los detalles, no solamente del por tanto, sino también las primeras declaraciones del exfiscal general, pero ahí queríamos llevarles el detalle. Entonces, absuelto por duda don Jorge Chavarría. ¿Le parece, don Randall? Gracias, Febe, por la información. Con gusto. 2:30 de la tarde. Como interrumpimos el relato que llevamos, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos para seguir hablando sobre la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles, que cumple esta semana 100 años. Don Carlos Murillo nos estaba haciendo un panorama completo de cómo era el mundo, muy parecido ahora, por cierto, hace un poquito más de 100 años. 2:31, vamos a la pausa y volvemos. Dos 34 minutos de la tarde, les contábamos, ha sido absuelto el exfiscal general Jorge Chavarría en el caso, en acusación por 2 delitos de incumplimiento de deberes que había emitido el Ministerio Público. Justamente don Jorge Chavarría nos acompaña en línea telefónica esta tarde. Don Jorge, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Buena tarde, Randall. Gracias a Dios, bien. Un saludo a la audiencia. Gracias, don Jorge. ¿Qué significa para usted? Usted había señalado en esos micrófonos hace unos días que el caso estaba mal acusado por prueba insuficiente y pareciera que el tribunal en pleno concuerda con usted y que no había suficientes pruebas para acusarlo, don Jorge. Sí, no, realmente no era que no había suficientes pruebas, es que no había pruebas. No había ninguna prueba. Lo que tenían era una entrevista que yo di amparado al artículo 28 de la Constitución Política a un medio radial, de la cual ellos derivan una serie de conclusiones cerradas, que fueron aclaradas oportunamente por la defensa, pero ellos no tomaron en cuenta. Randall, yo le decía ahora aquí a algunos miembros de la prensa que están acá, que para mí hoy es el día más importante de toda mi vida, porque no es por los cargos que yo haya ocupado. Lo que más me satisface es que hoy yo fui un costarricense y la verdad me siento muy satisfecho y muy orgulloso de los jueces de este país que están sosteniendo al Poder Judicial, porque son los jueces los que están manteniendo la institucionalidad, no las altas instancias de la Corte. Don Jorge, el hecho de que sea absuelto y bajo el principio indubio pro reo y no por certeza, ¿le genera algún resquemor, don Jorge? No, en absoluto. Me parece que es correcto porque precisamente frente a la ausencia probatoria del Ministerio Público, la jueza no tiene, digamos, una base suficiente para afirmar la certeza. Don Jorge, le voy a preguntar directamente, ¿usted perdió su trabajo como fiscal general por esto? Sí, claro, Randall, claro. La Corte me traicionó. Es que la Corte, voy a corregir, voy a hablar como fiscal general, como ex fiscal general. La Corte traicionó al fiscal general. Porque la Corte, el primer acuerdo que toma, antes de separarme del cargo, una semana antes, es un acuerdo absolutamente ilegal, de separar al fiscal general del caso del Cemental. Ese acuerdo de Corte era un acuerdo arbitrario porque estaban violentando el principio de independencia del Ministerio Público que está garantizado en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Entonces, con solo ese acto, la Corte me estaba diciendo a mí, no le tenemos confianza, no lo queremos. Frente a esa evidente y grosera manifestación,
yo me veo forzado, luego viene la suspensión del cargo y realmente yo me veo forzado, coaccionado a acogerme a mi jubilación, porque lo que seguía era un linchamiento peor del que me dieron. Entonces yo opté por jubilar. Tras ser absuelto, don Jorge, esta tarde, ¿piensa usted, analiza demandar al Estado costarricense? Yo tengo que sacar el rato ahora, después de tomar un descanso, porque esto es muy desgastante, entenderá usted de la audiencia. Para cualquier persona es muy desgastante, es una pena. La que se descuenta, la pena de banquillo. Después de pasar este periodo, yo tengo que sentarme con mis abogados para determinar posibles acciones legales. Pero no lo descarta. No lo descarto. No lo descarto porque lo que ha pasado es grave. Es grave. O sea, me parece que el pueblo costarricense no lo ha valorado bien, porque el nivel de desinformación que se manejó fue muy alto y la gente aquí se forma criterios con solo lo que se informa en algunos medios. Pero lo que ocurrió aquí fue una grave violación a la institucionalidad del país. Y la acusación que presenta el Ministerio Público es una acusación abusiva, es un legítimo abuso de autoridad. Usted dijo persecución. Es una persecución. Que hoy han frenado los jueces, entonces. ¿Ah? Que hoy han frenado los jueces. Que hoy frenaron los jueces, por eso le digo que hoy me siento que ocupo el cargo más importante, que es el cargo de ser simplemente costarricense, frente a una institucionalidad que responde como tiene que responder, que es la institucionalidad de los jueces. Pero yo le digo que tenía serios temores. Por dicha me tocó ser juzgado por una jueza de trayectoria, pero que aquí se hubiera hecho, al menos para mí quedaba esa duda de que me fuera a juzgar una persona sin experiencia, con un nombramiento de 15 días, que tiene que pagar la cuota del cargo de la casa y que debe hacer caso a voces de otras personas. Pero bueno, gracias a la fiscal Dios. General, don Jorge. ¿Ah? Cuando dice hacerle caso a otras personas, a la fiscal general. Sí, a la fiscal general, por supuesto, y a otros instancias de poder. Don Jorge, La Fiscalía General, este caso viene generado directamente de Fiscalía General. Las responsabilidades de este caso vienen de Fiscalía General, porque no es un caso que inicia por una denuncia de un ciudadano que se siente afectado, sino que es la Fiscal General que, estando yo suspendido, presenta una queja a la inspección diciendo que yo conozco a Celso desde su nacimiento. Por eso trajimos al segundo esposo de doña Cecilia, la madre de Celso, para que aclarara que yo jamás visitaba esa casa. Y luego en la acusación, los fiscales que ella controla corrigen porque no pueden mantener esta afirmación que hicieron en la inspección judicial, y entonces dicen que a partir del 2010 la amistad entre Celso y yo se convierte en una amistad íntima. Pero eso es una afirmación falsa, sin sustento en ningún material probatorio. Yo hubiera estado más satisfecho si, por supuesto, si la jueza hubiese absuelto por certeza. Pero en el razonamiento que ella hace, deja absolutamente claro que el Ministerio Público se aventuró a enviar esto a juicio sin prueba. Es más, así lo dice, si usted tiene el audio lo puede revisar. No dice se aventuró, dice lo siguiente, dice que pasó la etapa intermedia porque traía 2 testigos y la jueza no se cuestionó si eran testigos de cargo o de descargo. Y esos 2 testigos eran testigos míos, eran testigos de descargo.
Ella está ahí afirmando muy claramente de que es un asunto que entra a juicio con una obvia manipulación. Don Jorge, muchas gracias por estos minutos. Con mucho gusto, Randall. Gracias, don Jorge Chavarría, exfiscal general de la República. 2:43. Nos quedan 2 minutos de pausa comercial. Regresamos para hablar de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles. Matices, porque la realidad tiene muchos tonos. 2:47 p.m. Gracias por estar con nosotros en Matices. Le ofrezco una disculpa a don Carlos Murillo, que está hoy con nosotros. Evidentemente es un tema muy importante, pese a que a algunos no les parezca, pero es el primer caso relacionado con el cemento que va a juicio y que es un revés para el Ministerio Público y la absolución, por supuesto, del exfiscal general Jorge Chavarría. Pero yo invité a don Carlos aquí a hablar sobre los 100 años del Tratado de Versalles, y estábamos hablando de cómo era el mundo antes de 1914, que estalla la Primera Guerra Mundial, y era impresionante cómo había en ese instante un montón de tensiones entre potencias colonizadoras, ¿verdad? Entre potencias además que habían logrado un desarrollo naval importante, Alemania, Inglaterra, y en ese marco estaba todo como un hilo muy tenso, don Carlos. Sí, sin duda. Los 20 años antes del estallido de la guerra en agosto de 1914 fueron incrementando la tensión en diferentes frentes. Esa relación naval entre la que fue la potencia hegemónica del siglo XIX, que mantuvo la estabilidad del sistema mundial, que fue Gran Bretaña, y Alemania, que venía creciendo en su poderío. Mencionábamos antes de esa importante pausa, porque yo creo que sin duda el país está en una coyuntura fundamental, crítica para el futuro de Costa Rica en este siglo XXI, era cómo el Imperio Austrohúngaro venía también creciendo en su poderío militar y con nueva doctrina militar. El Imperio Otomano, hoy Turquía, que también ocupaba posiciones importantes, no solo en esa parte entre Asia y Europa, sino en la mayor parte de la zona de los Balcanes, era otro factor a considerar. En esos primeros 14 años del siglo XX, comenzó a incrementarse no solo las tensiones militares, sino también en gran medida la lucha territorial. Intentando recuperar algunos territorios que después del siglo XIX habían quedado en manos del Estado vecino. Hubo crisis en Marruecos, que era territorio colonial europeo, y entonces las tensiones llegaron a tal nivel que vino, y usted lo mencionaba, con el archiduque austrohúngaro a hacer la gota que derrama el vaso, y sobre todo porque era un problema, digamos, doméstico del Imperio Austrohúngaro, pero que derramó el vaso y hizo que estallara en agosto de 1914 la Primera Guerra Mundial. Que fue por alianzas, es decir, Francisco Fernando, el archiduque austriaco, llega a Sarajevo, ¿verdad? Ajá, correcto. Ahí, en una cosa muy rara, intentan primero hacerle estallar el carro, no lo logran, y cuando él va de regreso a ver a los heridos de esa bomba, una de las personas que había confabulado para matarlo saca su pistola, le dispara al archiduque y a su esposa, y justamente los historiadores de la época en ese momento en Sarajevo dicen que al día siguiente Sarajevo era absolutamente normal, que no fue una noticia, digamos, que despertó una tensión enorme. Sí, fue, digamos, un hecho de naturaleza política interno de la zona de los Balcanes. Y no era tampoco un protagonista en realidad político el que asesina al archiduque, pero eso hizo que en ese momento de tensión donde las partes están buscando el más mínimo descuido, exacto, para lanzar el golpe y tratar de recuperar la posición, hizo estallar la Primera Guerra Mundial. Y yo creo
que no había conciencia en los líderes de la época en lo que estaban generando. Creyeron que iba a ser una guerra más, como las que se habían dado en siglos anteriores, y no que iba a ser la primera verdadera guerra sistémica en la historia de las relaciones internacionales. Es un nacionalista serbio quien genera el crimen, y esto desata que el imperio austrohúngaro le dio un ultimátum a Serbia, ¿verdad?, pidiéndole 10 puntos, que eran, según lo que he leído, casi imposibles de cumplir. O sea, casi que era decir, claro, tome esto para tener una excusa yo para atacarlo. Es lo que estamos viendo hoy, lamentablemente. O sea, le exijo como restitución de lo que ustedes han hecho estos puntos, y si no los cumplen todos, sencillamente los sancionamos, los atacamos. Claro, y es curioso porque justamente el 28 de julio de 1914 los austrohúngaros inician las hostilidades para invadir Serbia, ¿verdad? Rusia empieza a movilizarse, Alemania invade Bélgica en el movimiento, digamos, militar, y Luxemburgo también. Se viola la soberanía belga, ¿verdad? Reino Unido le declara toda la guerra a Alemania. Entonces, usted lo que ve es un montón de alianzas que se van rompiendo, y de un montón de enfrentamientos bilaterales que si hubiera habido un sistema como el que tenemos hoy en la diplomacia de comunicación inmediata, habría habido la posibilidad de que no hubiera estallado la guerra de grandes dimensiones, que es la esperanza que tenemos hoy. Claro. Porque cuando usted me menciona toda esa secuencia de hechos bilaterales, de movimientos de tropas, uno dice, pero es exactamente lo mismo que estamos viendo hoy. Estados Unidos amenaza a Irán, pero Irán está operando en Yemen, está fortaleciendo sus relaciones con Siria. Claro. Siria lanza nuevos ataques contra algunos bastiones opositores, interviene Israel, Rusia va a Jerusalén a una reunión con la contraparte estadounidense, y uno dice, pero cambiando los nombres, y si no vemos la fecha, claro, podemos pensar que estamos hace 100 años. Inclusive, yo me imagino, ahora que poníamos ese ejemplo al inicio del programa, un cuarto lleno de fisicoculturistas donde nadie se pelea, porque nadie sabe quién gana. Nadie sabe. Pero de un momento a otro, uno maja al otro, le maja el pie. Por accidente o por lo que fuera. Entonces uno le dice a sus amigos, pero vos me vas a apoyar en caso de que se me metiera. Entonces se apoya, y el otro dice, no, suave, ¿cómo se va a apoyar a este? Yo apoyo a este. Y de un momento a otro se hace un pleito tan enorme, ¿verdad? Que perdemos la perspectiva de lo que está pasando. Cuando usted dice lo de la diplomacia, es como que hay alguien a la mitad de decir, un momento, señores, sentémonos y conversemos, eso fue un majonazo. Sí. Porque ahora hay esa posibilidad. Incluso te cito, y por tu edad, no creo que no viviste esa experiencia, eran las peleas de cantina en la zona rural hace 40 años, en donde en lo estrecho de la barra de cantina uno golpeaba al otro accidentalmente, entonces el otro le respondía, y al final nadie supo dónde había comenzado el pleito que involucró a todos los que estaban en la cantina. O sea, es un poco lo que ahora uno lo entiende en este momento, viéndolo en perspectiva histórica. Pero en ese momento solo llegaba días después una información, mire, hay una operación militar en tal punto. Entonces, movilicemos tropas. Y alguien cruzaba la frontera, no tenían GPS ni nada de satélites, como para decir, no, usted no puede pasar aquí. Esa es la esperanza que tenemos hoy, de que no se repita la historia en un escenario tan similar al de hace 100 años. Pero es curioso, porque cuando Rusia está en medio de la Primera Guerra Mundial, tiene un conflicto interno, ¿verdad? Que es la Revolución Bolchevique. La Revolución Bolchevique. Y cambia. O sea, Rusia cambia. Sí. Y Italia también cambia hacia el final de la Primera Guerra Mundial. Sí, y España estaba también en la Guerra Civil Española, que es donde el primer conflicto armado, en donde ya hay un uso formal de la aviación militar. O sea, que finaliza en 1917 las confrontaciones armadas, y se inicia ese proceso de negociaciones, para usar el concepto diplomático, aunque en realidad no fueron verdaderas negociaciones entre aliados y alemanes y sus socios, en donde comienza una secuencia de guerras,
la Guerra Civil Española, la Revolución Bolchevique, el nacimiento de la Unión Soviética, aparece la Sociedad de Naciones, que entra perdiendo al no tener a los dos principales actores, Estados Unidos, que es el proponente, y Rusia, que ya se había convertido en la Unión Soviética. Luego viene la depresión de 1929, que aunque es un fenómeno económico estadounidense, pero tuvo repercusiones globales, claro. Y vino una serie de tensiones que terminan en la Segunda Guerra Mundial. Que de hecho, para recordarle a nuestros oyentes y televidentes, hay dos grupos de países en la Primera Guerra Mundial. Por un lado, la Triple Alianza, ¿verdad?, dirigidas por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, Italia como principales miembros. Al inicio, ¿verdad? Porque después se le suma el Imperio Otomano, sí, que es la actual Turquía, y se le suma el Reino de Bulgaria. Sí, luego aparece Bulgaria, que son los que participan como los derrotados en la conferencia de París. Esos son los que pierden. Los que ganan, que se llama la Triple Entente o la Santa Entente, es Reino Unido, Francia, Rusia, y se le suman Japón y Estados Unidos. Y es exactamente. Y otros pequeños aliados ahí, pero son minoritarios. Claro. Porque en la conferencia de París en realidad participan 50 países. La mayoría de lo que llegó en ese momento ya no a ser la Entente, sino los aliados. Así es, el 4 de noviembre de 1918, el Imperio Austrohúngaro solicita un armisticio. Es rendirse en español. Tras una gran ofensiva alemana a principios de 2018, los aliados hicieron retroceder a los alemanes, ¿verdad? Y Alemania solicita un armisticio. Y ahí se acaba la guerra. El 11 de noviembre de 1918, y dice, señores, me rindo. Ganaron. Sí, pero es en enero del 18, concretamente el 18 de enero de 1919, que se convoca la conferencia de paz de París, porque en realidad había esa rendición de las tropas, pero no se había establecido un acuerdo. No se acaba la guerra. No se acaba la guerra. Nada más no se disparan armas. Exactamente. Se suspenden los combates, pero no hay un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto, sino a los combates, y es cuando de enero a mayo del 1919 se produce la conferencia de paz de París, que en el fondo, como dije antes, no fue realmente una negociación, fue una imposición unilateral sobre Alemania. Así es, se llama Tratado de Versalles porque fue en el Palacio de Versalles. En el Palacio de Versalles, en ese momento en las afueras de París, y se define un tratado que tiene 440 artículos más anexos, o sea, es enorme. Es todo un texto pero grande. Los ganadores, vamos a ver, los ganadores quisieron llevarse rabo y orejas en la Primera Guerra Mundial. Y se lo llevan, pero con el agravante de que dejan sentadas las bases para la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque solo Alemania, estamos hablando de hace 100 años, solo a Alemania le imponen una sanción pecuniaria por 33 mil millones de dólares. Hoy 33 mil millones de dólares es un montón de dinero. Hace 100 años era una suma imposible de pagar. Es enorme. Es una exageración. Claro. Entonces, Alemania en realidad no es un tratado de paz, sencillamente es la imposición sobre Alemania de lo que sería una carga imposible de soportar. Incluso Alemania no llega a pagar ni la 10ª parte realmente de esa situación, y comienzan los problemas que ya todos conocemos, incluso el primer intento de golpe de Estado de Hitler en 1923, y ahí comienza a un resentimiento de Alemania de que no era una potencia derrotada, que lo que querían era desaparecer a Alemania. Y además el Tratado de Versalles, a pesar de esos 440 artículos, pone fin o imponen el fin de la guerra a Alemania, pero después de eso hubo una serie de 5 tratados específicos. O sea, un tratado con Austria,
en el mismo siglo, en 1919. O sea, no, el Tratado de Paz de Versalles no pone fin al conflicto con Austria, sino que suscriben otro. Solo con Alemania en la práctica. Sí, en la práctica fue solo con Alemania. Era una venganza con Alemania. También con Bulgaria hubo otro tratado por separado, con el Imperio Turco, con Hungría. O sea, es un sistema de tratados, y aunque uno, incluso en clases de relaciones internacionales de historia, uno enseña el Tratado de Versalles, pero hay otra serie de tratados pequeños, puntuales, que ponen fin a la Primera Guerra Mundial, pero sientan las bases de la Segunda Guerra Mundial. Y hay un aspecto importante, y vos lo mencionabas, Estados Unidos entra como parte de los aliados, pero Estados Unidos no ratifica el Tratado de Versalles, y entonces firma en 1921 el Tratado de Berlín, que es el que establece la paz entre Estados Unidos y Alemania. O sea, no fue el Tratado de Versalles el que pone fin al conflicto entre Alemania y Estados Unidos. Don Carlos, bueno, me están diciendo ya estábamos sobre tiempo, porque hubo un cambio de horario en la programación, pero yo le agradezco que haya venido hoy. Realmente ha sido súper interesante. Discúlpeme por la interrupción no controlada, pero realmente el tema es riquísimo. Sí, sin duda, el tema es muy rico, y como decíamos al inicio, ahí se establecen las bases del siglo XX, porque el siglo XX para los efectos de relaciones internacionales arranca en 1919, no en 1900. Eso es una idea de cómo operan los siglos en relaciones internacionales. Y hoy estamos viendo el fin, en este momento, 100 años después, el fin de ese orden que comenzó a establecerse en el Tratado de Versalles. Don Carlos, le agradezco mucho, un gusto tenerlo por acá. Gracias. Que nos pueda acompañar más seguido. Son las 3:03. Pidió una canción de Nino Bravo. Sí, yo soy de ya por edad, soy de hace un montón de décadas y de música vieja. Pero para muchos. Esta canción no pasa de moda. No, es nunca. Noelia. Dicen, ¿cómo que Matices no terminó ya a las 3:30? No, porque hoy tenemos un cambio de horario. Viene ahorita Oro y Grana, después Esperando el Ojo, y después un resumen de Noticia Monumental. Son las 3:03. Hasta luego y feliz tarde. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices.